Hola, buenas tardes. Con todo y carencias, espero que este video resulte entendible. Vamos a resolver un problema de interpolación con el método de diferencias divididas de Newton. Ya preparé aquí, para no tardarnos tanto, la tabla de datos y la fórmula general de las diferencias divididas. Esta fórmula general nos dice que si yo quiero calcular una diferencia dividida de Newton considerando cierto número de valores entre el xy y el xj en general, la notación nos dice que vamos a empezar en el xy, vamos a ir aumentando en este caso lo vamos a hacer con índices consecutivos de puntos. Vamos a ir aumentando el índice, vamos a pasar por el i+1, vamos aumentando, pasamos por el j-1 y llegamos hasta el j, que sería el último. Cuando queremos construir una diferencia dividida de Newton así, utilizando dos diferencias divididas previas, lo que vamos a hacer es, vamos a considerar las dos diferencias divididas previas, que en la matriz van a estar en su lado izquierdo, las más próximas del lado izquierdo. Una de ellas en donde vamos a estar excluyendo el valor xy, o sea, una diferencia dividida de un orden menor. Aquí si se fijan estamos excluyendo al xy, empezamos en el i+1 y llegamos hasta el j. Y a esa le vamos a restar la diferencia dividida ahora de donde vamos a excluir al xj. Entonces empezamos en el xy y terminamos en el j-1. Cuando consideramos los valores extremos para las dos diferencias que vamos a utilizar para calcular la nueva de un orden superior, lo que vamos a hacer es sacar la diferencia de esas dos diferencias y dividirlo entre la diferencia de los puntos extremos, es decir, el xj menos el xy. Y esa es la regla que vamos a aplicar para construir toda la matriz. Entonces, con calculadora en mano, algunos de los cálculos ya los voy a obviar, pero voy a hacer los primeros. Entonces tenemos aquí nuestro juego de datos. Imaginen que estos son los valores que nos dan como dato para un cierto fenómeno en donde se hizo la medición, se tomaron mediciones y lo que tenemos son estos puntos. Los valores de x, 1, 1.3, 1.6, 1.9 y 2.2. Los valores de f de x, .7652, .6201, .4554, .2818 y .1104. Entonces, lo que quiero nada más es ejemplificar el uso de la fórmula para poder llenar la tabla de diferencias divididas y con eso construir el polinomio de interpolación para después poder hacer cualquier interpolación. Entonces, de acuerdo con esta fórmula, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para construir, bueno, esto ya lo deben saber por información previa de la parte teórica del tema de diferencias divididas de Newton. Ustedes saben que las f's de x se consideran como las diferencias de orden 0. Entonces, para construir las primeras diferencias, o sea, de orden 1, vamos a utilizar las diferencias de orden 0, que en este caso corresponden a las f de x directamente. Entonces, lo que vamos a hacer es, utilizando esta fórmula, si yo voy a construir aquí la diferencia dividida en donde estoy utilizando el punto x0 y el x1, entonces voy a hacer la diferencia entre la diferencia dividida que excluye al x0, que en este caso es esta, menos la diferencia dividida que excluye al x1, que en este caso es esta. O sea, esta sería la f de x1 menos la f de x0, y voy a dividir entre la diferencia de los puntos extremos. Es decir, voy a hacer .6201 menos .7652, y eso lo voy a dividir entre la diferencia de 1.3 menos 1, o sea 0.3. Y eso me da como resultado menos .4837. Voy a estar haciendo un redondeo a 4 cifras decimales para no tardarnos tanto y no arrastrar tanto número. Este es menos 0.4836. Muy bien, vamos con la que sigue hacia abajo. Otra vez, primera diferencia dividida, pero ahora los puntos que voy a utilizar, en lugar de ser el x0 y el x1, van a ser el x1 y el x2. Vamos a hacer un corrimiento
para ir llenando nuestra matriz. Entonces ahora voy a utilizar las dos diferencias de orden 0, una en donde se excluye al punto x1, la otra en donde se excluye al punto x, perdón, en donde se excluye al punto x1 y acá donde se excluye al x2. Y voy a calcular la que pasa por los dos puntos, más bien la que considera los dos puntos, x1 y x2. Entonces, observen ya de una forma hasta cierto punto mecánica qué operación estoy haciendo con mi tabla. Bueno, simplemente para ubicar el valor que va aquí, voy a dividir la diferencia entre sus dos valores más próximos entre la diferencia de los puntos extremos considerados en esas dos diferencias. Por lo tanto, aquí tengo que hacer punto 4554 menos punto 6201, y eso lo vamos a dividir entre la diferencia de 1.6 menos 1.3, que es 0.3. Eso me da un resultado de menos 0.549. Ok, bueno, y así seguimos de forma consecutiva. Hacemos el corrimiento hacia abajo. El siguiente valor lo vamos a calcular sacando la diferencia entre estos dos, punto 2818 menos punto 4554 entre 1.9 menos 1.6. Y el último, haciendo la diferencia de 0.1104 menos 0.2818 entre 2.2 menos 1.9. Para obviar un poquito de tiempo voy a anotar ya los resultados. En el de abajo me da menos 0.5787. Y el último, menos 0.5713. Ok. Observen cómo todos estos valores son negativos porque los valores de f de x todos van decreciendo. Entonces, pues es lógico que salgan negativos. Ok, ahora observen muy bien. Ahora voy a construir segundas diferencias divididas. La regla es la misma. Voy a utilizar, por ejemplo, esta diferencia dividida es la que va a considerar los puntos x0, x1 y x2. En este caso los extremos son el x0 y el x2, los que acá vienen siendo el xy y el xj. Entonces voy a hacer la diferencia de las diferencias de un orden inferior, que son la f de x0, x1, la f de x1, x2. Voy a sacar la diferencia entre estas dos. Pero ¿quiénes son sus puntos extremos? El x0 y el x2. Entonces ahora en el denominador voy a tener que restar x2 menos x0. En las primeras diferencias divididas voy considerando de 2 en 2 para los extremos. En las segundas diferencias divididas ya voy considerando de 3 en 3 y los vamos recorriendo. Entonces en el denominador vamos a dividir entre 1.6 menos 1, pero en el numerador vamos a hacer la resta de menos 0.549 menos 0.4836. Entonces voy a hacer esa operación. Y lo divido entre 1.6 menos 1, o sea, 0.6. El resultado me va a dar 0.1164. Creo que no, aquí ya cometí un error. A ver, lo voy a hacer otra vez. 0.549 menos 0. Obviamente con sus signos menos, 4836 entre 0.6. Y el resultado es punto 1090, negativo, menos punto 1090, que sí, eso es correcto. Yo había cometido un error aquí. Entonces vamos a colocar ya el resultado.
0.1090. Ok, para el que sigue vamos a hacer la misma operación, simplemente corriendo ahora hacia un renglón más abajo. Y vamos a hacer la diferencia entre estos dos valores, menos 0.5787 menos 0.549, entre, ahora los extremos van a ser x1 y x3. Entonces sería entre la diferencia de 1.9 menos 1.3, que es otra vez 0.6. Entonces vamos con esa operación. 0.5787 menos 0.549, y eso lo dividimos entre 0.6. El resultado es menos 0.0495. Ahora sí no me equivoqué. Perdón, aquí se me olvidó anotar el signo. Menos, también es negativo. 0.0495. ¿Ok? Y así le seguimos hacia abajo. El último valor, al hacer la diferencia entre estos dos, dividiendo entre la diferencia entre estos dos, nos va a dar como resultado 0.0123. Este sí es positivo. 0.0123. Ok, ahora vamos con terceras diferencias divididas. Vamos a seguir aplicando exactamente la misma regla. Y entonces, fíjense cómo la diferencia dividida que tengo que colocar aquí, ahora ya va a ser, lo voy a poner arriba, aquella diferencia dividida que está considerando desde el x0, ahora va a ser hasta el x3.